Hola a todos y bienvenidos a la serie de Alvearium Logs. Se trata de una serie analo-horror donde seres bidimensionales amenazan la vida humana. En esta oportunidad, conocerás la historia resumida y explicada. El primer video, titulado Amigos por siempre, comienza con un dibujo enigmático hecho por un niño. La ilustración muestra a un pequeño tomado de la mano de una extraña criatura bajo la luz del sol. Sin embargo, esta imagen es abruptamente interrumpida por una pantalla negra, en la que se vislumbra una figura en el margen izquierdo. Poco después, la escena cambia a una habitación con escasa iluminación, donde una presencia sombría se oculta en la oscuridad. Posteriormente, se muestra el cartel de un chico de 13 años reportado como desaparecido, lo que sugiere que chicos cercanos a esta edad es el objetivo de esta enigmática entidad. La descripción del video dice lo siguiente: Jordan aquí. Hoy le compré a Luke un nuevo peluche. Espero que le guste. 1 de 17. Primera víctima. De este primer video podemos deducir la siguiente conclusión, y es que el peluche recién adquirido tiene algún tipo de conexión directa con la aparición de esta criatura, como lo sugiere la narrativa. El siguiente video es la primera entrada a los registros sobre esta serie, y comienza con la siguiente advertencia. Si estás viendo este video, envíaselo a alguien que conozcas. Difundir la información es la única forma de ayudar a arrojar luz sobre la situación que se describe en este video. Es todo lo que podemos hacer. Este video se dividirá en segmentos por fecha, para mostrar mejor la cronología de los siguientes incidentes. Comienza en 1989, con la pregunta de ¿qué es Yuppie?, donde se detallará una serie de desapariciones relacionadas con un incidente que tuvo lugar en el año 1989. Un incidente que ha pasado desapercibido para las fuerzas del orden, el gobierno y muchas organizaciones. Según el video, Yuppie era un muñeco extremadamente popular en su tiempo, gracias a su innovadora tecnología de grabación. Su creador, cuya identidad permanece en el anonimato, financió comerciales que se emitieron ampliamente para promocionar este juguete revolucionario. El propósito de Yuppie era ayudar a los niños a conciliar el sueño, algo que atrajo la atención de padres de todo el país. Sin embargo, algunos compradores reportaron escuchar voces extrañas cuando llamaban para comprar. Después, nos cuentan lo que ocurrió en 1992 con el caso de Jordan Armen. El 12 de enero de ese año, Jordan documentó un extraño encuentro con la muñeca Yuppie, que había sido comprado como regalo de Navidad para su hijo. Según su testimonio, la noche del 11 de enero escuchó un fuerte golpe proveniente del dormitorio de su hijo, describiendo el sonido como si una gran tabla se rompiera. Al día siguiente, al revisar la habitación, la encontró en ruinas. Sin embargo, su hijo no recordaba nada de lo sucedido y aseguró haber dormido bien. Lo inquietante fue que el niño recordaba frases que, supuestamente, la muñeca Yuppie había pronunciado, como un nuevo amigo para nosotros, mantén tus ventanas abiertas para nosotros, que duermas bien, nuevo amigo. Estas frases no formaban parte de la programación de Yuppie, salvo que hubieran sido modificadas, algo que Jordan negó categóricamente. Además, su hijo aseguró que no reconocía la voz que provenía de la muñeca. Ante lo sucedido, Jordan acudió a la policía, pero no obtuvo ayuda debido a lo inusual del caso. En abril de 1993, buscando un nuevo comienzo, Jordan se mudó a otra casa con su esposa e hijo. Sin embargo, apenas 5 días después, encontró nuevamente la habitación de su hijo dañada de forma inexplicable. Las fotografías que tomó en 1993 no mostraron evidencia de la presencia de intrusos, y además, la policía no pudo brindar asistencia. Decidido a obtener respuestas, Jordan instaló cámaras de seguridad en el pasillo que conducía a la habitación de su hijo. Fue entonces cuando logró capturar una imagen escalofriante, una criatura cuya apariencia coincidía exactamente con la del dibujo mostrado anteriormente. Poco después, Jordan descubrió que no estaba solo. Muchas personas en Nueva Inglaterra habían reportado incidentes similares. Un hombre llamado Robert Mostis afirmó haber visto a la misma criatura, describiéndola como un ser de aproximadamente 6 metros de altura,
parado en su patio trasero junto a la muñeca púrpura de su hija. Luego, el video avanza al año 2000, donde se registra que 17 personas reportaron la desaparición de sus hijos, involucrando a una criatura oscura que estaría en la habitación de los niños durante la noche de la desaparición. Con el tiempo, algunos de los niños fueron encontrados, pero ninguno de ellos recuerda lo ocurrido. Sin embargo, varios de ellos mencionaron haber oído la voz de Yuppie. Todos estos niños poseían una muñeca Yuppie, o al menos un vecino cercano tenía una. Ante estos sucesos, los habitantes de la región comenzaron una campaña para que la muñeca dejara de ser vendida, y se recaudaron fondos para los padres de los niños aún desaparecidos. El caso que generó mayor atención fue el del hijo de Jordan, quien llevaba ya 3 semanas desaparecido. A la par, más personas empezaron a informar haber visto a la oscura criatura. Como respuesta, la policía solicitó a la población que instalara cámaras de seguridad en sus hogares. Algunos padres lograron grabar a la criatura interactuando con sus hijos. Una grabación adicional de la criatura ha sido captada. En 2001, 7 de los niños que seguían desaparecidos fueron hallados muertos en una casa abandonada. Presentaban hematomas e hinchazón, y murieron una semana después de ser encontrados. Las muñecas Yuppie ahora son casi inexistentes, y las que aún existían y tuvieron dueños han sido encerradas o quemadas, con el fin de evitar que la entidad oscura se manifestara. Un mensaje indica que eliminar la existencia física de la muñeca no impedirá que los demonios accedan a nosotros. La criatura todavía vive en mi casa. La criatura es un recordatorio constante. Al final del video, se muestra un fragmento del rostro de un niño y el de la criatura con más iluminación. El siguiente video, titulado Casa de la Abuela, presenta a un niño que narra, a través de texto, su visita a la casa de su abuela. El niño explica que, aunque su abuela le sugirió que jugara con los niños del vecino, él se sentía aburrido, por lo que su abuela lo llevó al sótano para mostrarle su colección de vasos. El niño detalla que no le gusta el sótano, ya que le resulta aterrador. Después menciona que su abuela le regaló una muñeca Yuppie, con la que se fue a dormir. Durante la noche, el niño asegura haber visto a alguien, pero su abuela no le cree. Sin embargo, el niño está convencido de haber visto los dientes de la criatura, y como prueba, hace un dibujo de lo que vio. Afirma que la criatura fingió querer ser su amiga, y revela que la muñeca Yuppie fue tomada por ella. La descripción del video señala que este niño sería la segunda víctima. El siguiente video es la entrada 2 de los registros de esta serie, indicando al inicio que se trata de un juego creado por el mismo autor de Yuppie. El clip, encontrado por una fuente anónima, lleva el nombre de emilysgame.mov. Se trata de un juego estilo Flash en el que el objetivo es encontrar a Yuppie. Durante el juego, se interrumpe por un registro policial relacionado con la desaparición de una persona de apellido Arlen.
Se muestran varias imágenes de la habitación de esta persona, incluyendo la puerta, la cama y una ventana en la que aparece una mano asomándose. También se presenta un texto hecho por el niño, donde aclara que quiere a Yuppie y que lo hace feliz. Y por último, una foto del comedor, donde está la criatura presente. El 16 de diciembre, un equipo policial fue enviado a la residencia de Arlen para realizar una prueba de sonido en la pared de su habitación. Llevaron a cabo 3 pruebas de sonido, y esto fue lo registrado. La encontraron parada en su dormitorio. Su cuerpo parecía contorsionado e irreconocible. Una falsa sensación de esperanza se está alimentando de nuestro dolor. Las cámaras se mantuvieron funcionando durante toda la noche y su máscara se hizo visible. Sabía que estábamos allí. No puede ser nuestro amigo Jack. Estamos llenos. Emily necesita dormir. Mañana es un gran día para ella. Es su cumpleaños. La descripción dice: la familia de Emily se ha mudado a un hotel de Lincoln, New Hampshire, por un periodo prolongado, luego de los recientes hallazgos. A partir de esta mañana, se cortó toda comunicación entre nuestros oficiales y N. Arlen, el 12 de enero. El siguiente video es el registro número 3, con la descripción diciendo: Ryan Mason fue encontrado muerto en su casa anoche con heridas fatales en la parte frontal de su cuerpo. No hay rastro de ningún intruso en la casa, solo se puede explicar como un daño propio. El video comienza presentando las siglas de DSE, que corresponden a entidades conscientes bidimensionales. Estas criaturas existen en una dimensión opuesta a la nuestra, o bien pueden comunicarse con nosotros a través de objetos, como es el caso de la muñeca Yuppie. Sin embargo, también tienen la capacidad de interactuar utilizando ondas cerebrales y pensamientos. Por ejemplo, cuando experimentamos una pérdida emocional, ya sea por la muerte de un ser querido, una mascota o cualquier ser cercano, estamos creando una brecha en nuestra mente. Esta brecha permite que las DSE ingresen a nuestra conciencia, generando escenarios que no existen y que solo pueden ser percibidos por quienes están afectados, como los ruidos extraños que los oficiales escucharon en la casa de Arlen. Se recomienda no mirar hacia pasillos oscuros ni espejos, ya que estos pueden dar forma a la criatura o inducir alucinaciones. También se sugiere no sentir miedo, ya que la criatura se alimenta de esa emoción y se vuelve más fuerte, lo que aumenta su capacidad para manifestarse. Ser consciente de que una de estas entidades está intentando comunicarse de cualquier manera solo fortalece su poder. Se aconseja actuar como si la criatura no estuviera presente, ya que esto puede bloquear su acceso a nuestra dimensión. A continuación, se muestra una persona intentando encerrar a una criatura en un contenedor. Sin embargo, su error fue prestarle atención a su presencia y a los ruidos que emitía, lo que terminó llevándola a un encuentro cara a cara con la criatura. La persona en el video menciona que la criatura lo sigue incluso en sus sueños, mostrando la información sobre un lago ubicado a unas 20 millas al norte de su ciudad. Al investigar este lago, encontró un video de 1988 en YouTube, que trataba de un anuncio promoviendo el lugar como un destino turístico. El hombre que narra la experiencia afirma que condujo hasta el lago y descubrió lo que parece ser la puerta de entrada de las criaturas, o al menos a una de ellas. El hombre continuó investigando más a fondo lo que había encontrado, pero no halló nada de interés, salvo un canal de YouTube con un solo video de hace 12 años, que mostraba a un DSE muy similar a la criatura que lo acosaba. Al final del video, el individuo deja claro que está cediendo cada vez más a los sonidos de la criatura. Explica que el dolor que experimenta lo mantiene vivo, pero ya no puede soportar mucho más antes de ser atrapado, momento en el que aparece el siguiente fragmento.
El siguiente video se titula La colmena, y en su descripción, escrita en código Morse, se lee lo siguiente: 12 niños y 7 hombres están escondidos en la cima del cerro, rodeados por una delgada franja. El video comienza mostrando un lago, y luego se revela que 27 lagos en Nueva Inglaterra contienen rastros sustanciales de Chlamydia pneumoniae, una bacteria que causa infecciones respiratorias. Sorprendentemente, no se han encontrado organismos vivos en estos lagos. A continuación, se muestra la entrada a la colmena, y por razones no especificadas, una persona logró ingresar a este lugar, que está apenas iluminado. Esto lleva a la teoría de que el interior de la colmena no está necesariamente cubierto de agua, como se pensaría al ver la puerta de entrada en medio de un lago. Dentro de la colmena, la persona termina encontrándose con una de las amenazas. El siguiente video corresponde al registro número 4 de la serie, un tutorial sobre cómo utilizar un lector de calor de organismos bidimensionales, un dispositivo diseñado para rastrear e identificar estas entidades. Sin embargo, durante el proceso, se producen cortes inesperados. A pesar de estos cortes, el tutorial continúa, hasta que nuevamente es interrumpido. La persona que graba menciona que vio a la criatura salir de la casa, siguiéndola hasta un río a 1 milla de distancia de su hogar. Esta criatura es notablemente diferente a todas las anteriores que habían sido observadas. El siguiente video se llama Fuera de mi casa y presenta el archivo de un granjero llamado Robert Warren, cuya casa fue invadida por un intruso que él creyó que era un animal deforme. La declaración de Robert a la policía fue grabada, pero la calidad del audio es deficiente, ya que fue captada por una cámara patata. ¿Qué rayos dijo? Sin embargo, en el video se puede observar lo que Robert grabó en su casa. El video termina en este punto, y a continuación se muestra el siguiente, titulado Me siguió hasta casa. Este nuevo video comienza con algunos consejos sobre cómo navegar de manera segura, qué equipos considerar y cómo orientarse adecuadamente. Sin embargo, uno de los consejos más importantes es que si estás en el agua después de las 3:03 am, debes cerrar los ojos. Posteriormente, se da otra recomendación. Si tú o un pasajero escuchan una voz distante, no deben intentar reconocerla. La imagen cambia luego a otro escenario,
mostrando a una persona sola en su casa. El video finaliza desde la perspectiva de un vecino que observa a esta persona durante la noche, notando la presencia de una criatura en su casa. El siguiente video se titula Mantén tus ventanas abiertas, perfil encontrado. El narrador menciona que encontró una cuenta extraña en Instagram, en sus búsquedas recientes, sin haberla buscado previamente. La foto de perfil de la cuenta es la misma ventana que aparece en su casa, y el nombre de la cuenta sugiere que la ventana debe mantenerse abierta. El narrador cuenta que logró acceder a la cuenta colocando una contraseña absurda, y al ingresar, la foto de perfil cambió. El pantallazo que había tomado previamente apareció como publicación, dando la impresión de que la criatura estaba ahora en su teléfono. Luego de salir de su casa para verificar si quien había tomado la foto estaba cerca, el narrador vuelve a ingresar al perfil de Instagram, solo para encontrar que la foto publicada ya no está. El siguiente video es el registro número 5 de la serie y corresponde al reporte de un agente de una organización que se encarga de combatir a las criaturas. En este reporte, se confirma que las criaturas están tomando áreas específicas que funcionan como prisiones para sus víctimas, a la vez que sirven como hogares para ellas mismas. Mientras el agente habla, se corta en ocasiones para mostrar a una de las víctimas. Este audio está distorsionado casi igual que el anterior donde entrevistaban al granjero, por lo que ciertas cosas no se logran entender bien. Sin embargo, se entiende que aún no se sabe cómo llegaron estas criaturas a este mundo, y se revela que varias de ellas han estado cerca del campamento de los agentes, observándolos en completo silencio e inmovilidad. Un equipo tenía planes de dirigirse hacia la colmena, el lugar donde estas criaturas se agrupan, para continuar su investigación. Sin embargo, las criaturas han comenzado a acercarse más al campamento, espiando a los agentes a través de las ventanas. Existe la sospecha de que las criaturas están librando algún tipo de gas para debilitarlos o torturarlos. El agente menciona que la situación es extremadamente tensa, ya que todos intentan mantenerse en silencio para evitar provocar a las criaturas y empeorar la situación. Al final, se deja claro que el agente teme que ninguno de ellos logre salir con vida de esa situación. Este video marca el final de la primera temporada. Actualmente existen 2 videos de la segunda temporada, el primero siendo bastante corto, mostrando solo una casa con sangre en su interior durante Halloween. El segundo video presenta a una persona que relata estar siendo perseguida por una criatura, sin saber qué es y preguntándose qué es lo que quieren. No son una continuación directa del último video de la temporada 1, y muestran el escenario de otras personas que sufren de estas entidades, por lo que resultaría mejor esperar a que salgan más episodios, para contextualizar mejor toda la historia. No es primera vez que hablamos sobre criaturas bidimensionales en el canal, ya que previamente hemos visto un video totalmente relacionado con ellos en el ámbito del terror analógico. Si no lo has visto, lo dejaré al final del video. Si deseas opinar algo, teorizar o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Marcitine.